Este es mi árbol genealógico familiar y lo iniciaré desde mis abuelos. En la línea materna, mis abuelos, tanto Esteban como Esther, ninguno de los dos llega a finalizar la primaria. Caso muy similar ocurre con mis abuelos de la línea paterna. Mi abuela primitiva, originaria de Bolivia, inmigra a Argentina en busca de trabajo, proveniendo de un contexto de muchas necesidades. Es así que tampoco alcanza a finalizar la escuela primaria. Pero sí lo hace mi abuelo Enrique, que cursa una primaria que tenía una duración máxima de 6 años. Y se puede justificar esta interrupción de los estudios bajo el argumento de algunos autores como Andrade y Schneider, quienes marcan que la educación media todavía tenía un carácter marcadamente selectivo que regulaba el ingreso aplicando exámenes de ingreso y aranceles que hacían que este nivel estuviera excluido para los sectores populares. También, como menciona Paviglianiti, la presencia de un Estado que solo garantizaba la educación elemental primaria, considerando que solo esta era formación suficiente para poder insertarse en la sociedad. Así la formación media era dejada de lado. Y también algo que resaltan tanto Asprela como Krzyzewski es que el secundario no tenía el mismo significado que tiene actualmente. Por un lado, porque no era obligatorio, y por otro, porque solo se consideraba como un escalón cuando se aspiraba a estudios superiores. Pero si tenemos en cuenta que la norma para la mayoría era que tras finalizar o abandonar la primaria se insertaban rápidamente al mercado laboral y además conformaban familias siendo muy jóvenes, sus metas estaban más enfocadas a satisfacer sus necesidades de forma inmediata, más que a permanecer en un sistema escolar que no era capaz de retenerlos. En la línea materna, mis abuelos tienen 7 hijos, mientras que en la línea paterna tienen 5. Una similitud en ambas líneas, tanto materna como paterna, fue que todos los varones, una vez que finalizan la primaria, son enviados a estudiar en la llamada ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica, que tenía una duración de 6 años, de la misma manera que ahora, aunque con la diferencia de que luego de cursar 4 años recibían el título de auxiliar técnico y finalizando los 6 años egresaban como técnicos. De todos estos varones, solo Néstor y Hugo llegan a finalizar los estudios y egresan como técnicos. Mientras tanto, Diego y Oscar, que es mi padre, solo alcanzan a cursar hasta el 4º término de la ENET, egresando como auxiliares, luego de lo cual abandonan los estudios para comenzar a trabajar. Y esto se produce a mediados de los 70, luego del gobierno de Perón, quien elimina los aranceles y exámenes de ingreso de la escuela secundaria. Y como menciona Barco, la Argentina gozaba de niveles históricos de inclusión y la escuela pública se consideraba como un motor para la movilidad ascendente. Pero sufre un quiebre con el inicio de la dictadura militar en 1976. Hecho que también es mencionado por Krzyzewski como un momento donde el Estado se corre de su rol formador para dar lugar a la educación privada. Y también, como mencionan autores como Romero y Paviglianiti, se produce un desmantelamiento estructural de la escuela técnica y se desarman algunas de sus políticas, hecho que marcó el inicio de la disolución de la CONET luego de los 90, como bien menciona Carrizo. En cuanto a sus características, era un modelo de escolarización que, como define Barco, se basaba en una pedagogía de carácter moralizante, donde predominaban los castigos físicos. Otra similitud es que todas las mujeres de esta familia, iniciando por mis abuelas, pero que viene de varias generaciones hacia atrás, incluyendo a mi madre, se convierten en amas de casa. Algunas de ellas con algún trabajo o emprendimiento temporario, pero ninguna continúa estudiando para alcanzar alguna profesión. En un periodo donde predominaba la masculinización en las aulas y con un mandato muy fuerte para las mujeres que debían casarse y tener hijos.
Particularmente en cuanto a mi madre, luego de culminar la primaria, ingresa a la llamada Escuela de Manualidades, cuya matrícula era principalmente de mujeres que recibían talleres de cocina, costura, tejido, entre otras artes manuales, y en estas instituciones se egresaba con el título de maestra en actividades prácticas, pero abandona en el segundo año de cursada para formar familia con mi padre. Ellos tienen 4 hijos, los 4 alcanzamos a finalizar el secundario bajo la modalidad de bachillerato. Solo Daniela, que es la única que no continúa ningún estudio superior y continúa con la tradición, pues como vimos hasta aquí, no hay mujeres en esta familia que hayan continuado con estudios superiores. Siendo Belén la primera de la línea paterna, porque también incluyo aquí a mis primos, que logra alcanzar un título superior egresándose como profesora, con el título de profesora. Luego continúo yo, que fui la primera en alcanzar un título de grado universitario y me recibo de ingeniera. Y me sigue Marcelo, que también se recibe como ingeniero. Yo nazco en la época de los 90 en la provincia de Salta, en un pueblo llamado Camposanto, con un contexto económico complicado. Mi tránsito por la escuela primaria se produce luego de las profundas reformas democráticas de los 90, como lo indica Barco, impulsadas por el neoliberalismo que estructuraron un sistema educativo con una alta matrícula escolar, producto del contexto económico y la ampliación de la edad escolar. Y un hecho que resalto es que, si bien la educación había sido declarada laica por la Ley 1420, en la provincia de Salta todavía permaneció religión como materia escolar hasta 2017. Así que tengo recuerdos de tener religión como materia obligatoria, de rezar antes de ingresar a clases, o que nos sacaran de las aulas para llevarnos a misa, por ejemplo. Y Vysakovsky y Gutiérrez lo mencionan en su trabajo. Ellos dicen que la iglesia ocupaba un rol bastante importante durante ese momento, donde el catolicismo se entremezclaba con el sentir patriótico bajo el argumento de proteger a la nación de ideas extranjeras y comunistas. Este momento de la historia también coincidió con el gobierno de Menem, con sus políticas de privatización. Y si bien la Argentina ya se encontraba en crisis luego de gobiernos anteriores, su plan económico termina profundizando esta situación. Se registra, así como marca Vysakovsky y Gutiérrez, escuelas con superpoblación de alumnos, pero en un contexto de pobreza y desocupación. Y particularmente en mi pueblo, un hecho que lo marcó profundamente fue que, a raíz de las políticas económicas implementadas durante este gobierno, llevaron a la quiebra y cierre en 1992 de la principal empresa de este pueblo, el Ingenio Azucarero San Isidro, que era fuente de trabajo de aproximadamente 900 personas, entre ellos mi padre y abuelo. Y lo traigo a colación porque a raíz de este hecho fue que luego el gobierno provincial toma un rol de Estado benefactor e inicia a brindar asistencia escolar en forma de comedores, copas de leche, guardapolvos, zapatillas, útiles escolares. Y deja así la escuela ese rol de espacio de aprendizaje para convertirse en un espacio más bien de contención, donde se vuelcan todos los grupos sociales en busca de aquello que se brinda por el Estado, pero estas políticas en realidad de asistencialismo no logran resolver el problema de fondo de la educación. Finalmente, mi hijo nace luego de la sanción de la Ley Nacional de Educación del año 2006, ley que enuncia el principio de igualdad de oportunidades, sin admitir discriminación de ningún tipo. Y nace además como primer hijo de un universitario en la familia. Pero aún así no le toca un escenario sencillo con los problemas actuales, la brecha salarial, la dificultad para acceder a fuentes laborales estables, el descenso de la calidad del sistema educativo público. Y hoy el sistema educativo, que históricamente había aislado a aquellos que consideraba diferentes, está obligado a incluirlos, pues se produce este proceso de
democratización e inclusión aparente, que como menciona Romero, con una escuela abierta para todos, pero que todavía no logra mostrar capacidad para retener a todos estos alumnos porque aún se mantienen estos índices de repitencia, fracaso y abandono.